Definición de Estado. Bueno, se entiende que es una población social, político y jurídicamente constituido, el cual se encuentra asentado en un territorio determinado, sometido a un gobierno o a una autoridad, el cual es ejercido mediante sus propios órganos y cuya soberanía autónoma es reconocida por otros estados. A continuación, los elementos del estado. Estos son 5: población, territorio, gobierno o autoridad, soberanía y reconocimiento internacional. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de personas que conforman un estado o que están asentadas en un territorio determinado. ¿Qué es el territorio? El territorio es el espacio físico que cuenta con un territorio, valga la redundancia, terrestre, marítimo y aéreo de un país determinado. El gobierno, bueno, el gobierno es el conjunto de personas y organismos que gobiernan un estado dentro de un territorio determinado. Este tiene capacidad de coerción. Esto quiere decir que tiene esa capacidad de hacer cumplir sus propias normas internas. La soberanía es el ejercicio de esa misma autoridad dentro de un territorio, el cual tiene independencia y autonomía en su propia defensa. Y por último, el reconocimiento internacional. Esto es un derecho internacional con unas consecuencias jurídicas nacionales e internacionales mediante el cual un sujeto de derecho internacional reconoce un estado frente al otro semejante. Personalidad jurídica del Estado. Bueno, se reúnen inicialmente todos los elementos que conforman al Estado en una figura que los represente, y aquí es donde nace la personalidad jurídica del Estado, en virtud de los conceptos de representación y mandato. El Estado viene a ser entonces sujeto de derechos y cuya misión es el bien común, al igual que se convierte en sujeto titular de la autoridad política o de la soberanía de ese mismo Estado. Entonces, por ende, la personalidad jurídica es una ficción legal para otorgar al Estado unas obligaciones y unos derechos. Bueno, a continuación les vengo a hablar acerca del liberalismo. Principalmente, el liberalismo nace a la oposición del absolutismo. De esta manera, se nos hace necesario entrar a hablar y a aclarar un poco qué es el absolutismo. Bueno, el absolutismo era una monarquía donde como tal no existía la división de las funciones o del poder, y donde, como tal, el rey pasaba a gobernar a su antojo, bajo su criterio y sin ningún tipo de limitación. Bueno, podríamos decir que el liberalismo fue contemporáneo con la Revolución Francesa. De cierta manera, también hay que tener en cuenta que el padre del liberalismo es el señor John Locke, ya que, pues como tal, este cuestionaba las viejas tradiciones y las costumbres de la sociedad y del gobierno como tal. Bueno, el liberalismo pues tiene ciertas características las cuales salen a relucir y se nos hace necesario también hablar un poco acerca de ellas. Bueno, la primera característica que encontramos es la división de los poderes, donde como tal se decía que debía haber una distinción entre la iglesia y el Estado. Estos decían que pues era necesario esta distinción. También, entre las características que salen a relucir, podemos encontrar la protección a la propiedad privada. También está la libertad de creencias y pensamientos, lo cual quiere decir que pues como tal podías vivir en libertad de poder hacer lo que querías, por decirlo de cierta manera, pero sin poder llegar a violentar los derechos de las demás personas. Es decir, que no podías pasar por encima de estos, sino que tenías que actuar como de acuerdo a la ley. Bueno, también podemos encontrar entre las características el individualismo. Ellos como tal pues decían que era primordial como tal el derecho individual antes que el colectivo.
De esta manera, pues podemos llegar a concluir que primaba el derecho individual antes que el colectivo, es decir, se buscaba más que todo el bien individual, por decirlo de cierta manera. Bueno, de ese individualismo, pues nace la libertad individual, en la cual, pues estos decían que la sociedad no estaba basada en órdenes ni tampoco en jerarquías, sino que como tal, esta lo que estaba basada era por individuos. Eso era lo que querían pues dar a entender el liberalismo, donde nos explicaba pues que como tal no se trataba ni siquiera de jerarquías ni de un orden, sino que todo estaba basado en el individuo. Bueno, y por último, pues nos encontramos a una de las características más fundamentales del liberalismo, la cual pues es el Estado de Derecho. Lo cual nos quiere decir que se garantizaba como tal la libertad ante la ley, tanto para gobernantes como para gobernados. Esto nos quiere decir pues que como tal el Estado se sometía al imperio de la ley. Hola, mi nombre es Edwin José Diego Arias y voy a hablarles sobre las funciones del Estado. Pero antes de hablarles sobre las funciones que tiene el Estado, voy a explicarle y hacerle una definición de lo que es un Estado para ya tener una visualización de lo que de lo que es un Estado y sus funciones. Primeramente, el Estado es un conglomerado político y social jurídicamente constituido y situado en un territorio determinado a una autoridad que se ejerce a través de sus órganos internos y cuya soberanía es reconocida por los demás estados. Teniendo ya una definición sobre que un estado, voy a hablarles un poco sobre las funciones que tiene esta persona jurídica. Cuando se habla de funciones, tiene que el Estado debemos hacer referencia al ejercicio y efectivo del poder que puede definirse como un curso de las actividades del Estado para cumplir sus fines. Estos fines, de modo simple, podemos afirmar que las funciones equivalen a la que hay y que ha de hacer para realizar los fines del Estado. Mire, el Estado contemporáneo, el actual, se reconoce a través de funciones primordialmente y también son básicas. Estas funciones son la legislativa, la administrativa y la judicial. Y esto tiene correspondencia de la tridivisión de poderes de la rama del poder pública, citada en cualquier estado. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, habiendo definido ya realmente lo que es el Estado como forma de organización político-social, sus elementos y sus características, debemos de hablar de un tema que atañe al concepto de Estado, que son las formas de Estado y los sistemas de gobierno. Definirlos independientemente, las formas de Estado no son más que aquellas maneras en las que los elementos del Estado en general, en conjunto, se organizan y se disponen, mientras que los sistemas de gobierno hacen referencia a uno de estos elementos en particular, el gobierno. Es decir, nos hablan de cómo ese gobierno se dispone y se organiza internamente. Para intentar determinar las formas de Estado tenemos dos criterios. El criterio político, que básicamente nos define que dentro del Estado hay una idea o una ideología que representa y define su naturaleza. Tenemos dos ejemplos más comunes. Los estados libertarios frente a los estados socialistas. Ahora bien, el criterio político nos dice que dentro del Estado este está ligado a una estructura definida del poder, es decir, a una división más bien de sus funciones que llevan a cabo para que el Estado se nutra, se mantenga. Y tenemos dos ejemplos, los estados unitarios y los estados compuestos. Los estados unitarios son aquellos que poseen un solo centro de impulsión política, es decir, que sus funciones estatales se llevan a cabo en un mismo lugar. Ejemplificando con el Estado colombiano, por lo menos sus funciones legislativa y judicial
sí se atañen a este centro de unidad, es decir, que se realizan en un solo centro, la capital, mientras que la función administrativa está descentralizada, desligada de este centro de impulsión política. En estos estados unitarios existe un solo Congreso o un solo Parlamento, un gobierno central y un solo poder judicial. Bueno, hablando realmente ahora de los sistemas de gobierno, encontramos dos en particular, los más importantes, los que predominan en la sociedad: el sistema parlamentario y el sistema presidencial. El sistema parlamentario no es más que aquel que tiene una división dualista de la función ejecutiva o de la función administrativa, es decir, tienen un jefe de Estado y tienen un jefe de gobierno. El jefe de Estado es aquel que lleva a cabo la representación internacional del Estado, lleva a cabo también las relaciones internacionales, mientras que el jefe de gobierno es aquel encargado de la administración interna del Estado, es decir, ejerce la máxima autoridad administrativa dentro del Estado, mientras que el sistema presidencialista cobija una sola forma ejecutiva, es decir, jefe de Estado y jefe de gobierno se unen en una sola figura y este es quien lleva a cabo la función administrativa realmente del Estado.